Hola, señores, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Vamos a pasar asistencia. ¿Me escuchan? ¿O ya el ingeniero Cabero pasó asistencia? No, claro, ¿no? No, aún no. Ah, ya, correcto. Entonces vamos a pasar asistencia. Estamos ya con Orce. Vamos a entonces para hacer la asistencia respectiva. Vamos a hablar con está presente Aguilar Grandés. Aguilar Grandés. Aguilar Medina. Presente, ingeniero. Anco. Kevin. Anco. Arratia. Kevin. Arratia. Achápalo. Luis. Presente. Aucaruri. Aucaruri. Ingeniero, buenas tardes. Aguilar presente. Sí, Aguilar. Aguilar Grande. Aguilar Grande. Ya. Muy bien. A ver, está presente Aucaruri. Aucaruri también. Cabana. Cabana. Camargo. Camargo. Y Zapasa. Y Zapasa. Carlos Donaires. Hidrobo. Presente, ingeniero. Liberato. Gerardo. Lizárraga. Presente, ingeniero Lizárraga. Bien, gracias. Machaca. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, gracias. Machacuay. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Manero. Presente, buenas noches. Buenas noches. Moro. Primero. Morón. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, gracias. Presente. Ya. Pacheco. Vargas. Presente, Pacheco Vargas. A ver, te escucho bien bajo. A ver, ¿me escuchas? Sí. Sí, ingeniero, presente. Correcto, perfecto. Muy bien. Palma. Jordan. Presente, ingeniero. Gracias. Puma. Puma, Hugo. Quispe, Carlos. Quispe, Carlos. Quispe, Robert. Rodas. Alex. Presente, ingeniero. Gracias. Salas. Orlando. Salas. Santos. Christopher. Santos Christopher. Torres. Elías. Torres. Zacarías. Mamá. Presente, ingeniero. Zacarías, presente. Sí, ingeniero. Ya. A ver, alguien más que se ha integrado. A ver. Anco, Arratia. Anco presente, ingeniero. Sí, Arratia. Anco. Anco, ya. Muy bien. Gracias. Arratia. Aucaruri. Cabana. Amargo. Díaz. Liberato. Puma. Los dos pistas. Salas. Santos.
y Torres. Todos los presentes en este momento. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases. A ver, la última, que fue el día de ayer, estuvimos desarrollando la parte, a ver, ¿en qué parte nos quedamos, por favor? A ver. Habíamos estado tratando, ¿no?, sobre la parte ya de sistema indirecto, en lo que corresponde pues a lo que es el volumen de cisterna, ya está todo, sus componentes, sus comentarios. Y la caja de rebose también se mostró, creo, ¿sí? Y no está Liberato, ¿no? ¿Quién estará a cargo para ver las diapositivas, por favor? No las tienen ahí. A ver, incomprendido, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, pero no tenemos las PPTs, creo. O sea, solo tiene legado. El problema, ¿no?, es que no está el delegado, no ha llegado. Tenía la... Ingeniero, disculpe, creo que yo tengo las PPTs. Si quiere lo puedo mostrar. Ya. ¿Cómo te llamas? No sé si te parece. Aló. Morón. Sí. Ah, tú eres Morón, ingeniero, Morón. Morón. Ya. Ya, Morón. Bueno, a ver si lo puedes colocar más bien, pues, ¿no? Ya de acuerdo a que unos dispositivos que estábamos viendo, los detalles, a ver, de la clase, no de la clase, sino de una A diapositiva. ver, un momento, déjeme buscar. A ver, con tranquilidad, sí, a ver, pues si lo puedes pasar, ¿ya? No, lo que yo tengo, ingeniero, es de la clase. No sé si a eso se referirá. Yo tengo esas diapos. Pero hay unas que todavía faltaban pasar, a ver, de repente tienes ahí el cisterna. Mira, a ver, le voy a mostrar y usted me dice si ese es así. Era para, ya me recuerdo, eran la ubicación, las distintas formas de ubicar la cisterna. Bueno, eso es de las clases, ya, correcto. ¿Eso nomás tienes? Sí, a ver, déjame un momentito, voy a buscar a mí. A ver, de repente tiene unos antecedentes. Están sueltos, eso es parte de esto. Sí, ingeniero, esas PPT no me tengo descargada, no tengo otra. Ya, bueno. Estuvimos explicando, a ver, voy a aprovechar, a ver, jóvenes, vamos a aprovechar este esquema que tenemos acá en esta diapositiva. ¿La ven todos, no? A ver, ¿sí? ¿Cuál PPT desea que le presente? En la que estamos viendo en este momento, la que está en la pantalla. A ver, ¿la están viendo o no? Pueden ver las diapositivas un poco. ¿Sí? Ah.
¿Se llega a ver, ingeniero? No, es que internet no es tan No, rápido como para decir si llega o no. yo lo estoy viendo acá, ¿no? La que la que está en pantalla, sí. Ahora, no sé si tus compañeros la están viendo también ya. A ver, ¿comprendido? A ver, ¿qué dicen? Comprendido. Ah, ¿qué dicen? Llegan a verlo. Ya. Ingeniero, me han pasado al grupo de WhatsApp un PDF, creo que a esto se refiere. ¿Está bien si lo muestro? A ver, A ver, un momento, déjame compartir. debe estar eso seguramente por WhatsApp. A ver, déjame un momento para compartirlo así. ¿Esto es Ahí está. ingeniero? ¿Se ve? Eso es, sí, sí. Estos son los que faltaba, creo, algunas indicaciones para darlos, ¿ya? Entonces, vamos a pasar y después ya entramos a lo que hemos estado, ¿no? Más antes mirando, a color verde, ¿ya? ¿Está bien? A ver, pásalo ya, pásalo o yo lo puedo manejar eso, como es. Ingeniero, a ver, un momentito. ¿Dónde está? ¿Está bien esa pantalla, ingeniero? ¿Esa Ahí está, página o la sí. otra? Ahí. Bueno, ahí déjalo. A ver, el micro, no sé, alguien tiene prendido su micro. Ya, ahí nomás déjalo un momento, ¿ya? Es A mi ver. micro, ingeniero, disculpe. Tu micro. Ahí ya. Sí, es Bueno, mi micro, que justo mi hermano ha entrado a la habitación, por eso ya. a veces se va a Bueno, escuchar su voz. Pero ahorita la apago mi micro, ¿sí? a ver. Acá tenemos el esquema, ¿no? De un sistema indirecto, el que lo mostré la vez pasada, y en el cual están sus componentes, ¿no? La conexión propia, la conexión domiciliaria, la cometida que llega a la caja de medidor, no es caja de registro, ojo, caja de registro para desagüe, ¿ya? Cruza el cerco perimétrico o la línea de propiedad e ingresa hacia la cisterna directamente, ¿ya? Y que está en el primer nivel, no se ubica. Y debe haber una válvula siempre de control de ingreso a la cisterna, ¿ya? Eso es obligado también, así como hablábamos en el sistema directo de una válvula de compuerta general, acá también, ¿no? Debe haber una válvula de control ubicada con dos uniones universales, una antes y después de la válvula para poderlo, ¿no? Cerrar en caso de emergencia que se necesite. ¿Ya? Esta cisterna muestra pues el tirante de agua y el borde libre, ¿no? Que debe tener. ¿De cuánto es ese borde libre mínimo que habíamos hablado? ¿De cuánto? A ver, mínimo. ¿Alguno? ¿Recuerdan ya? 45 centímetros. 45 centímetros como mínimo. Se le puede dar más, ¿no? Pero de acuerdo al reglamento, está normado que a 10 centímetros está ubicada la tubería de rebose. De la tubería de rebose a la línea, al ingreso de la conexión domiciliaria de eje serían 15 centímetros. Y de la tubería de ingreso, ¿no? A la cisterna, hacia el techo, la parte inferior de la cisterna, deben haber 20 centímetros. Sumando ambos, nos dan los 45 centímetros de borde libre. ¿Ya? Esa sí sería la profundidad de la cisterna total, de la cisterna ya. ¿No? Y lógicamente ya considerando el espesor, podríamos, ¿no? Ver ya sus dimensiones efectivas. A ver, ¿está entendido eso? ¿No? Del nivel máximo de agua, o sea, el tirante máximo que estamos considerando, nosotros tuvimos 45 centímetros más como borde libre, de los cuales a 20 centímetros de la losa de fondo de la cisterna va a colocarse el ingreso de la tubería de la conexión domiciliaria. De esta tubería de ingreso a la tubería de rebose debe haber 15 centímetros y de la tubería de rebose al nivel máximo de agua 10 centímetros. Eso es lo que indica el reglamento. Generalmente, pues para las cisternas subterráneas no se cumple el sistema de rebose, porque está quedando enterrada ese
sistema de rebozo. Entonces se utiliza una parte, ¿no?, de sobresalido de la tapa de inspección, ¿no? La tapa de inspección, que también es parte de componentes externas, se eleva a 20 a 25 centímetros, hasta 30 centímetros puede ser, y ahí se coloca la tubería de rebose que va a descargar a una caja de desagüe, ¿no?, de rebose. Ya. Bueno, aparte de eso tenemos el equipo de bombeo, ¿no? El equipo de bombeo constituido por la bomba motor, tubería de succión, que es la que ingresa a la cisterna y que forma parte también de las conexiones complementarias de la cisterna, con su válvula de pie, ¿no? Una válvula de pie que está en la parte inferior, situada a 10 centímetros por encima del piso de la cisterna. Un codo y no hay nada más. No va válvula, no hay nada ahí, ¿no? Esa es la tubería de succión que ingresa a la bomba. Y luego de la misma bomba, en la parte superior de la bomba, sale la tubería de descarga. ¿Hacia dónde? Hacia al tanque elevado del edificio. Tiene sus características. La succión con la de impulsión, ¿serán del mismo diámetro? A ver, ¿alguna respuesta? No, ingeniero. Ya. ¿Y cómo se diferencia? La de succión es de mayor diámetro que la de impulsión. Ya. Se diferencian por un diámetro inmediato. Inmediato superior, ¿no es cierto? Ya. Entonces, bien claro, la tubería de succión siempre es mayor que la de impulsión en un diámetro inmediato superior. La de succión, ¿ya? Un ejemplo, si la de succión nos sale en la tabla, ¿en qué anexo está eso? A ver, la línea de impulsión, que es la que nos da, a ver, ¿qué anexo? El anexo número 5 o 8. 5. ¿Qué anexo nos da? Nos dan la tubería de impulsión en el anexo 5 y con eso ¿cierto? la tubería de... Con el cabal de bombeo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a obtener es el diámetro de la línea de impulsión. Y para la de succión, tomamos ese diámetro de impulsión, un diámetro superior. Y digamos, esa línea de impulsión salió un diámetro de 1,5 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que la de succión, ¿cuánto será? Y mi anexo, como repito, yo voy y ubico que mi línea de impulsión es 1,5. ¿Cuánto será el diámetro de la línea de la tubería de succión? 2. 2. 2 pulgadas. Ya eso es definitivo. ¿Ya? Bien. Entonces ya sabemos encontrar el diámetro de la tubería de succión, el diámetro de la tubería de impulsión. Ahora, también hay otra característica. Así como la de succión tiene una válvula de pie en el fondo, la de descarga o la de impulsión también debe tener 2 válvulas obligadas. En toda descarga de línea de impulsión debe haber siempre 2 válvulas. ¿Cuáles son? Una válvula de compuerta y una válvula check, una válvula de retención. ¿Ya? No se olvide. Siempre 2 válvulas. La válvula check y la válvula de compuerta. ¿Ya? Esas 2 válvulas, entonces, obligadamente están en la tubería de impulsión, ya sea horizontal o también esta línea de impulsión podría ser vertical, directamente vertical. Entonces, va a haber ahí una modificación, ¿no? Porque la válvula check puede trabajar horizontal y es una válvula liviana, ¿ya? Y cuando trabaja vertical es una válvula pesada, la válvula check, para las especificaciones o funcionamiento. Repito, entonces, esta descarga, si es horizontal, así como la vemos acá en la figura, ¿no? Tiene una salida, y luego, ¿no? Es horizontal, entonces es una válvula check liviana. ¿Ya? Pero cuando esta tubería, en lugar de irse horizontal, se va vertical, ¿no? Hasta el tanque, entonces vamos a tener una válvula check pesada, tipo pesada, y eso está en las pérdidas de carga ahí en el gráfico, ¿no? Tienen ustedes de accesorios para obtener la longitud equivalente. Véanlo y verifiquen eso, ¿no? Hay 2 tipos entonces de válvula check, vertical y horizontal. La vertical es pesada y la de horizontal
totales livianas, para encontrar valores, ¿no?, de cálculo para el diseño. ¿Está bien? Ya, bien, entonces esta tubería de impulsión, como ustedes podrán ver, tiene un recorrido, ¿no?, a través de la edificación vertical. No hay una derivación, nada, sino directamente se va a la descarga del tanque elevado. No hay derivaciones, ojo. Así que se tendrá que tener accesorios, generalmente son codos, ¿no?, y sacar esa cantidad de codos como longitud equivalente de tubería de impulsión. Ya. La recepción aquí en el tanque elevado. Este tanque elevado está a una altura de la azotea siempre. Ya, no vaya a ser de que me estén haciendo un proyecto en el cual el tanque elevado va a ir sobre el techo, sobre la losa del techo. Hay muchas viviendas que hacen este tipo de trabajo. Y por eso es que no le da resultado tampoco ese tanque, porque no tiene la altura, ¿no?, para que la presión de salida sea la mínima, ¿no? Entonces, por eso es que hay a veces deficiencias, ¿no? Tienen que estar gritando, cierra el primer piso para que llegue el agua y que no han hecho, nunca han hecho un cálculo de tubería de la cual debe estar ahí, elevarse el tanque elevado para que le dé la presión mínima. En el aparato más desfavorable, que vamos a ver quién es. El aparato más desfavorable, así como habíamos visto en el sistema directo, ¿no? ¿Recuerdan el sistema directo, el más desfavorable, quién era? A ver. ¿Qué se denominaba aparato Las más duchas. desfavorable? Las duchas. Tejado horizontal. El más, Las duchas. no, bueno, en este Alejado caso, horizontalmente. en general, no estoy hablando de un aparato, puede ser la ducha, de repente puede ser un inodoro, puede ser un lavadero de ropa, ¿no? Pero siempre el más alejado, uno, ¿está bien? Y el otro, el más alto, ¿no?, con respecto al fondo del tanque elevado. ¿Está bien? Pónganse que no haya ducha y tengan ustedes lavaderos, uno de cocina y otro de ropa. ¿Cuál estaría más cerca? ¿Mm? ¿Cuál tomarían ustedes como referencia como para tomar desfavorable? Repito, ¿un lavadero de cocina o un lavadero de ropa? Uno de ropa, ingeniero. La de ropa, ¿no? Claro. Está más alto, 1,20. ¿No? Y el lavadero está a 1 metro. Entonces, no necesariamente, pues, si no hay ducha, no. Pero si está la ducha, lógicamente la ducha se la lleva de encuentro a todo, ¿no? Porque está más alto, 1,80 m, 1,50 m en general, ¿no? Entonces ya ahí tendríamos ubicado el aparato más desfavorable. Y para eso hay que coger, pues, ¿no?, la ruta crítica correspondiente para poder, así como hemos visto en el sistema directo, ¿no?, la ruta crítica del aparato más desfavorable para ver de que las pérdidas de carga, ¿no?, sean menores que la pérdida de carga disponible, uno, y el otro, que la presión de servicio, ¿no?, y el aparato más desfavorable sea igual o mayor de 2 metros de columna de agua. Eso también lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, ya con estos principios vamos a seguir para ver este sistema indirecto utilizando otro componente, ¿no? Entonces hemos visto la cometida. Me olvidaba, la tubería de la cometida, ¿no? O sea, la que ingresa desde la caja del medidor hasta la cisterna, es una tubería de alimentación a la cisterna, antes de seguir adelante. Ya me estaba salteando este asunto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, ¿no?, vamos a hacer un proyecto de sanitarias, pedimos una facilidad de servicio CEDAPAL, por decir, ¿no? Porque ya acá CEDAPAL interviene porque de repente es un edificio, ¿no?, de 5 o 6 niveles y ya no podemos hacer una conexión simple así como para una vivienda. Entonces hay que pedirle la facilidad de servicio. ¿Y qué es lo que el requisito pide CEDAPAL? ¿No? La carta y un anexo en el cual se le indique, ¿no?, la cantidad de agua
y la cantidad de desagüe, ¿no?, que se va a necesitar y el otro para evacuar, ¿no? Incluso te dice diámetro del medidor, ¿no?, para poder ver la facilidad de poder utilizar, ¿no?, en este pedido. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan cuando hablamos de facilidad de servicio? Pues si se recuerdan ya, unas 2 semanas, 3 semanas atrás, ¿no?, que hay que pedirlo a CEDAPAL, ¿no?, acompañar el plano en planta y una memoria en el cual se alcance pues este detalle. Y con eso te va a analizar CEDAPAL y te va a dar la aprobación del servicio. ¿Ya? Entonces, aquí ya recién viene el criterio, ¿no?, de medidor. Recuerden que para el primer sistema directo, ¿se recuerdan? Hemos utilizado cálculo de medidor. No. No. Les dije, no, olvidemos del medidor. Vamos a pensar de que el agua entra de frente a la vivienda, ¿no es cierto? Pero eso no es factible, porque siempre va un medidor de consumo, ¿no?, para ver la cantidad, ¿no?, de agua que utiliza. Entonces acá sí, ya con los conceptos que se tienen ya ustedes avanzados, porque si al inicio yo ponía cálculo de medidor, no iban a entender seguramente. Bueno, a veces es un poquito difícil, ¿no? No conocer los términos, pero ya ahora sí ya están un poco ambientados y vamos a ver cómo calculamos el diámetro de la tubería de alimentación a la cisterna. Repito, cálculo del diámetro de la tubería de alimentación a la cisterna. Esa tubería que sale entonces desde la caja de registro, perdón, a la caja de medidor hacia la parte interna. ¿Ya? A ver, ¿estamos todos de acuerdo? Ya. Esa caja de medidor, como hemos visto, está ubicada ¿dónde? En la vereda, antes de que ingrese la tubería, la conexión hacia la parte interna de la vivienda. Entonces debe ir una caja de medidor. Generalmente pues tiene unas dimensiones ya establecidas, tiene sus moldes, ¿no?, todo ya dispuesto para instalar estas conexiones domiciliarias a través de la caja de medidor. Entonces, ahora, ¿cómo calcularemos? A ver, piensen un poquito. ¿Cómo calcularemos el diámetro de la tubería de la conductiva a la cisterna? A ver, ¿cómo pensarían ustedes determinar ese diámetro de tubería? El caudal entre la velocidad, y con eso hay el área, y con el área el diámetro. El caudal, ¿cómo lo obtienen? Es el volumen de la cisterna entre el tiempo de llenado. Claro, porque ya conocemos el volumen de cisterna, ¿cierto? ¿Recuerdan que eso ha sido uno de los primeros, ¿no?, elementos que hemos calcular, ¿sí? El volumen entre un tiempo De llenado. de llenado. Entonces, eso me va a dar un caudal de ingreso hacia la cisterna, pero no al edificio, ojo. Nada acá, no interviene el edificio, solamente para la cisterna. Entonces, dividimos entonces el caudal de la cisterna entre un tiempo, ¿no?, que asumimos, pero que hablábamos sobre el tiempo de 2 a 4 horas que establece CEDAPAL, establecía, ¿no?, en ciertos lugares donde hay buen suministro de agua, pero donde hay problemas con el suministro, entonces ya hay que tomar un mayor tiempo, realmente 10, 12 horas, ¿no?, para que pueda llenar esa cisterna. Entonces vamos a pensar que hay un buen suministro y vamos a considerar entre 2 a 4 horas de tiempo de llenado. Por lo tanto, al dividir volumen entre un tiempo me va a dar ¿qué? Un caudal, ¿no? Ese caudal es el que ingresa, que va a ingresar por esa tubería. Ya tenemos entonces el caudal. Nos falta encontrar ¿qué? El diámetro. ¿No? El diámetro de la tubería. A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Un comentario? ¿No?
Ingeniero, por favor, ¿puede repetir la última parte? Se me cortó un poco el audio. Ya, les decía que nosotros conocemos, ya hemos obtenido un volumen de cisterna útil de agua, ¿no es cierto? Que es la 3/4 partes del volumen de consumo diario. ¿Está bien? Y eso más antes sale de una dotación que ya normalmente establece al derecho, ¿no? Dotación sale volumen. Ya. Entonces conocen ese volumen de cisterna y para encontrar el caudal que llena esa cisterna, ¿no? El diámetro de la tubería que llena esa cisterna, tenemos que dividir el volumen de cisterna entre un tiempo de llenado. Se tomaba antes, así rápido, entre un tiempo de 4 o 6 horas. Pero hay zonas donde la ciudad, donde no se tiene una presión bastante fuerte, ¿no? Bastante. Entonces, hay zonas a veces hasta con deficiencias, entonces se les tiene que dar un tiempo más. Este tiempo de 4 o 6 horas podría ser hasta 12 horas, ¿ya? Llenado. Pero vamos a pensar que todo está en una zona que no hay problemas. Entonces tomaremos, ¿no? Entre 4 y 6, pónganle 5 horas, ¿no? De las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, llena su cisterna de que hay una presión y llega a la funcionamiento, ¿ya? Entonces, ya con ese caudal, imagínense ustedes, con ese caudal va pues a ingresar, va a trasladarse, ¿no? Saliendo de la conexión domiciliaria, va a trasladar, va a cruzar todo y llega a la cisterna de descarga. La pregunta es ahora, ¿cómo calculo el diámetro de la tubería de llegada a la cisterna? A ver, ¿alguna forma? Asumimos, ingeniero, puede ser asumiendo un diámetro. Claro, la plantilla que ya, creo que ya el señor quiere desarrollar, ¿no? La plantilla ya típica. Asumimos o tenemos el caudal, ¿cierto? Como dato. ¿Sí? ¿Conforme? Tenemos el caudal. Al dividir volumen entre el tiempo, el caudal. Ya. Tenemos ese caudal y ahora necesitamos conocer el diámetro de la tubería que le va a poner. Tenemos longitud. ¿Sí? Tenemos también una presión de servicio mínima que debe llegar de 2 metros de columna de agua, ¿no? a la descarga. Y podemos pues encontrar la altura disponible primero. Ya saben que es la altura disponible, ¿no? O sea, la diferencia entre la llegada de la tubería a la cisterna y la profundidad de la tubería. Esa conexión no va a estar en el mismo plano, no viene ¿no? En la parte inicial viene desde la cometida, ¿no? Desde el punto donde se toma el agua. Hay una diferencia de 1,20 m, ¿no? Con el ingreso a la cisterna. Estamos más o menos 1,20 m. Es la altura, ¿no? Que se tiene por el ser. Entonces, ahora, tenemos esa información también y aplicando pues la pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga, ¿cómo lo tenemos? Por longitud de tubería y por accesorios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se pérdida de carga entonces para longitud de tubería, ¿qué se va a hacer? Tenemos la fórmula de Hazen-Williams, ¿no? La fórmula que dice 1700 H igual a 1741 por Q sobre C, ¿no? A la 1,85 sobre D a la 4,87, ¿no? Por L. Pero L ya no lo vamos a considerar, sino tenemos la gradiente y tenemos un caudal, asumimos un diámetro, ¿no? Y tenemos un primer valor de presión y de pérdida de carga. A ver, ¿está entendido? Sí. ¿Entienden? ¿No se entienden? Bueno.
No recibo respuestas, se supone que está entendido, ¿no? A ver. Ya. Encontramos el diámetro en función, ¿no? También de la velocidad. Nos comparamos la necesidad. Pero, ojo, ¿cómo calculamos a ver la fórmula de Hasselwiller? La fórmula de Hasselwiller da Q igual a ¿qué? Q en litros por segundo es igual a ¿qué? ¿Cuánto? 0.0044246 por un coeficiente C, ¿no? Que es el coeficiente de rugosidad, que en este caso vamos a suponer que sea PVC, 150, por el diámetro, 2.53, y el S, la gradiente. La gradiente va a estar, ¿no? Representada por una pérdida de carga, ¿no? En metros sobre una longitud. Esta longitud va a ser ¿en qué? ¿En metros? No, va a ser en kilómetros. La gradiente es. Entonces, podemos reemplazar estos valores y obtener la pérdida de carga, ¿no? Por longitud de tubería. ¿Y qué va a pasar para obtener por accesorios? Tendremos que considerar, ¿no? Un codo de 45 grados, una válvula de control y su presión de servicio mínima de 2 metros. Todavía no estamos considerando el medidor. Todavía no. Primero vamos a encontrar el diámetro de la tubería de alimentación. ¿Ya? Repito, que va a ser igual a ¿qué? Utilizando Hasselwiller. Q igual, ¿no? A la fórmula 0.00, ¿no? 42, 46, ¿no? Por C, no, por D el diámetro, elevado a la 2.57, ¿no? Y por la gradiente. En este caso, la gradiente va a ser igual a ¿qué? A la pérdida de carga entre la longitud. Esta pérdida de carga en metros y la longitud en kilómetros. Esa sería entonces la forma como encontramos asumiendo esta longitud y también ¿no? El diámetro de la tubería D y llega a la tubería de alimentación. ¿Sí? ¿Preguntas? Señor, disculpe, ¿dijo longitud en kilómetros? ¿No sería en metros? Claro. La fórmula de Harry Cross es el S en metros. O sea, la gradiente va a salir en metros. A ver, vamos por ahí. Otra pregunta de repente aclaratoria. ¿No hay preguntas? Entonces, ya tenemos planteado este tipo, ¿no? de forma de encontrar el diámetro del medidor, pero todavía no entra el diámetro del medidor, todavía estamos considerándolo como toda una tubería que ingresa al propietario, sin medidor, sin caja todavía. Entonces obtenemos un diámetro de tubería. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y vamos a obtener un diámetro de tubería. Pónganse que salga de 3/4 de pulgada. ¿Ya? Acuérdense, 3/4 de pulgada que sale, ¿no? Entre el tramo de la conexión y la llegada a la sequía, canal, bueno, esté previsto, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué vamos a hacer? La parte de... ya. La fórmula que vamos a encontrar, ¿no? Es la pérdida de carga, pero también hay que tener presente que en estas condiciones la presión, ¿no? La presión que nos da la red, que va a ser muy baja,
de llegada a la cisterna. Entonces también podemos obtener la presión ahí, a ver, para ver si puede funcionar o no el aparato más desfavorable. En este caso va a estar en la parte más baja, y ya en alta ya no. Entonces, tenemos ese dato. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, por favor, porque es importante, ¿no?, para poder ya proseguir el resto del caso. A ver. Entonces, estábamos hablando sobre este diámetro de la línea de alimentación. Ya tenemos el diámetro, ahora vamos a ver el diámetro del medidor, ¿ya?, dentro de la misma línea de impulsión, o línea de acometida a la cisterna. ¿Está bien? ¿Y cómo consideramos el medidor? Va a estar pues el medidor, ¿no?, en la vereda, y Sedapal lo que viene se instala en 1 metro cuadrado, todo es la caja de registro, 1 metro cuadrado, no da más, 1 metro, ya con su remediación, etcétera, etcétera. Bueno, pero el asunto está de que este diámetro del medidor tenemos que considerarlo ya. ¿Y qué dice para calcular el diámetro del medidor? Tomen nota, tomen apuntes. Para obtener, ¿no?, la pérdida de carga, ¿no?, del diámetro, perdón, para obtener la pérdida de carga de un medidor, ¿no?, este será igual al 50%, la pérdida de carga del medidor será igual a la pérdida de carga disponible. ¿Ya? Al 50% de la pérdida de carga disponible. Repito nuevamente, la pérdida de carga del medidor, ¿no?, porque al colocar el medidor va a haber pérdida de carga ahí, ¿no?, y este debe ser a lo máximo 50% de la pérdida de carga disponible. ¿Recuerdan ustedes la pérdida de carga disponible? Que incluso está en la práctica le puse, ¿no?, la fórmula. ¿Se recuerdan? ¿Mm? ¿La de Hassel Williams, ingeniero? ¿Perdón? El 50% de la pérdida de carga disponible es la máxima pérdida que debe dar el medidor. Es esa que la presión matriz menos la altura hasta el punto más desfavorable menos la presión de... Sí, ya le No, vamos a no. dar la fórmula, ¿no? Porque en el anterior era la pérdida de carga disponible igual a ¿qué? A la presión manométrica menos la altura total, ¿no?, del edificio más la profundidad de la red, ¿no?, y más la presión de servicio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, ahora esa pérdida de carga disponible la trasladamos ahora a este sistema indirecto. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la fórmula? A ver, pérdida de carga por disponible, igual a ¿qué? Siempre va a haber la presión manométrica, ¿no es cierto?, en la red, ya más baja, que se sigue, entonces igual PM menos, habrá paréntesis, ¿no?, la presión de servicio, eso es más, ¿no?, ¿cómo se llama esto? Sería la diferencia de niveles entre la cometida y el nivel máximo, en la altura máxima de la llegada a la cisterna. Ingeniero, ¿puede repetir, por favor? A ver, vamos a ver. La pérdida de carga disponible en el sistema ya indirecto es igual H sub F y, no, IN igual PM, que es la presión manométrica en la red, porque siempre va a haber presión, pero presión más baja, ¿cierto? Menos, en este caso, un delta de H, más una presión de servicio. Te explico ahora que la presión de servicio va a ser 2, siempre constante, la llegada de agua a la cisterna, para que caiga, ¿cierto? 2 metros, siempre. Y el delta de H, ¿a qué va a ser igual? Ya no va a ser igual, o será igual a la altura del edificio, más la presión de servicio, más la profundidad de la tubería. Porque hasta ahora no
no estoy mencionando nada del edificio. Nada, nada, ni gastos, nada, solamente estamos trabajando la cometida y la cisterna. Por eso pregunto, ahora, si yo necesito conocer un delta de H, que antes el directo era la altura total del edificio más la profundidad. Acá, a ver, ¿cómo la relaciono? ¿Cuál sería? A ver, en el sistema indirecto. A ver, piensen un poquito. ¿Cómo se obtendría este delta de H? A ver, ¿alguna opinión? Si es mala, díganlo. No sería en el punto donde cae a la cisterna, donde lo llena, menos. No, esa es la presión de servicio ahí. El mínimo debe haber 2 metros de columna de agua. La pregunta es el delta de H. ¿Cómo yo considero esa diferencia, no? Delta de H, que va a necesitar para que caiga el agua a la cisterna. ¿Qué elementos se considera? Ya no va a ser la altura del edificio, no la profundidad de la tubería, ya no. Eso está dentro de la discusión. Acá ahora libre, no tocamos para nada el edificio, el predio, lo que vamos a hacer solamente la cometida y la cisterna. A ver, ¿cómo obtendrían ese delta de H? Es la diferencia de altura del medidor y de la red. Ajá, pero ahí estamos. Va a ser igual a qué? A la profundidad, ¿no? En este caso de la tubería, y la cota de llegada a la cisterna, esa altura, ¿no? ¿Está bien? Entonces va a ser igual a qué? A la altura de llegada de la línea de cometida, ¿no? En la parte superior, y la profundidad a donde se encuentra la red. Entonces, este delta de H siempre va a ser 1 metro, 1,20 m, ¿no? Por lo general. ¿No? Para que esta tubería no puede ir flotando. Ingeniero, esa profundidad de red es la profundidad de la tubería que va De desde la red de el agua. medidor, desde el Ah, medidor hasta la cisterna. claro, hasta el medidor, ¿no? Claro, puede ser, ¿no? La diferencia horizontal. La diferencia, perdón, vertical. Ya, pero también piensen que cuando hay sótanos, ¿cómo va a ser? Un edificio con 2 sótanos, ¿no? Y se quieren encontrar la territoria disponible. Entonces, tener muy presente el punto desde la caja del medidor que sale para el sótano, ¿no? O sea, la diferencia de cotas hasta donde ingresa la cisterna. Esa altura vertical es la que tenemos que considerar como delta de H. Y es más, ¿no? Porque los sótanos son 3 metros cada uno, son 6 metros, ¿no? Ponle que sea 5 metros, ¿no? Entre la llegada de la cometida y que pasa hasta la cisterna, ¿no? Hasta el punto donde se carga la cisterna. A ver, entonces, volviendo nuevamente, la pérdida de carga disponible va a ser igual a ver, o utilizamos no sé, ¿no está acá nuestro amigo para hacer el uso de la pizarra? ¿Se puede utilizar la pizarra acá, no? ¿Quieres dibujar, ingeniero? Sí, para dibujar en la pizarra más o menos ya, y poder establecer esta diferencia. No, ¿En esta hoja o quiere una hoja en blanco? no, hay una, bueno, en blanco, ¿no? Para dibujar ahí. ¿Se puede? No, me refiero en esta imagen que se muestra, ahí va a dibujar o... No, aparte.
Ya, compañero, ¿puedes dejar de compartir? O puedes poner una hoja en blanco de Word, no sé, para que el ingeniero haga sus anotaciones. Ahí para ponerlo y dejarlo, ¿ya? Si no, yo dejo de compartir si quieres. Y tú lo compartes. ¿Tienes el PDF o tú lo compartes tu pantalla, si no? ¿Te parece? A ver, ingeniero, deme un momento. Una hoja Ya, ya, Word ya. si quiere, ¿no? Hagan la coordinación. Ya, ya, espera a ver, para marcar. A ver, un momento. A ver, ingeniero, ahí, para que dibuje. Ya. A ver, Ver opciones. hay que, creo, presionar, ¿no? Para ver Supongo que tiene que pedir control, ¿no? opciones, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde está? Salir de pantalla, detener. No está. Acá al otro lado, ¿dónde está? Ajustar el sistema. ¿No aparece anotar? Detener la salir de pantalla completa, relación de sub, ajustar a la ventana. No hay No. opciones. No, no me aparece a mí. O si no, ¿Sabes, ingeniero? No la pareja porque yo estoy no estoy usando la aplicación misma, sino estoy desde el navegador, por eso tal vez aparezca. Si no, yo dejo de compartir y que al parecer la compañera o a ver, compañero mejor, a ver, mejor. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, sí. Ya llegué, soy acá de Liberato. Yo le podría compartir acá una pizarra. A ver. En ese caso solo necesitaría que pida permiso para escribir. O pida acceso, diré, de la máquina. En opciones, ¿no? Sí, pedir acceso. Solicitar el control remoto. Ajá. Solicitar, ya, ¿listo? Ya. A ver, vamos a ver acá, solicitar. ¿Estamos listos? Ya está, a ver. Ya, ahora sí. Para iniciar el control de la pantalla. Entonces tenemos, a ver, vamos a hacer un dibujo, ojalá que nos salga problemas. Este Ya, es el lapicero, seleccione ¿no? el lápiz de abajo, el negrito. Acá, ya. Ajá, ahí están los colores. Ya, a ver, vamos a ver. Lápiz negro, a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a arrancar desde la red, ¿cómo se llama? La red de agua, ¿no? La red donde tiene, pues, el abastecimiento de agua, ¿no? A la ciudad. De esta red, como usted sabe, ¿no? Va a haber una conexión, la domiciliaria, ¿cierto? Que va a ingresar, ¿a dónde? A la caja del medidor. A la caja del medidor. Y de esta caja del medidor va a continuar, ¿cierto? Aquí, de la caja del medidor, vas a ponerle una lista ahí, N, a ver, después. Ya, vamos a ponerle acá arriba medidor. Quitarle la N. Ya, esta es la caja de medidor. De aquí ingresa a la cisterna y se va, ¿no? Hasta descargar a este almacenamiento. Ahí va a estar pues el flotador, ¿no es cierto? Un flotador de llenado. Bien, entonces, esta altura, vamos a poner acá la fórmula, la pérdida de carga disponible, H sub F, disponible que va a haber, va a ser igual a qué? A una presión manométrica, ¿no? Que siempre va a haber en la red,
presión baja, se supone, pues que utilizamos el sistema indirecto, menos un delta de paréntesis, ¿no? Un delta de H, más una presión de servicio. Más una presión de servicio. Ya, una presión de servicio. Ahí. Y cerramos paréntesis. No, ahí. Esta es la pérdida de carga disponible en este sistema que vamos a ver directo. Perdón, indirecto, no directo. Bien. La presión manométrica va a estar acá presente siempre, ¿no? Una presión, digamos, ¿no? Va a ser acá P sub M, ¿no? La presión ahí en ese punto, P, M. Ya puede ser de 10 metros de columna de agua, de repente, por decir, ¿no? O menos, 5 o 6 metros de columna de agua, la presión ahí en ese punto, ¿no? Y la tubería que estamos viendo, ¿no? La cometida a la cisterna, en este caso, bueno, es horizontal, ¿no es cierto? Bueno, hasta se ha ido un bache, pero consideremos horizontal, la llegada hasta la cisterna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El delta de H va a ser entre este punto de la cometida, ya, hasta la parte alta de la tubería que llega a la cisterna, la distancia vertical. Este de acá. Ya. Esta distancia, esta separación es el delta de H. Ya. Delta de H. ¿Está bien? Este va a ser el delta de H entonces, desde la cometida, ¿no? Donde está la abrazadera, donde inicia la presión, ¿no? Y la distancia que existe entre esta cometida y la parte alta, hasta donde entra la cisterna. Lógicamente la cisterna tiene su techo, ¿no? Y hemos visto que la borde libre, ¿cuánto es? 45 centímetros. Entonces esto ya, con las dimensiones de la cisterna, podemos pues, tener, ¿no? Ubicar esta entrada y sacar la diferencia, ¿no? Que generalmente va a ser 1 metro, 1,20 m, por lo general, ¿no? Ya eso es el detalle. A ver, no sé si me está entendido. A ver. Ingeniero, usted mencionó algo de sótanos. ¿Cómo sería en ese caso? Ya. Sí, quisiera que me digan a ver si está esto conforme. A ver. Este es sin sótano, ¿no? O sea, en un plano horizontal, ¿no? No hay todavía sótano. Vamos a borrar para luego ver, ¿no? Y ya lo tocamos. Pero quisiera saber si ya está eso entendido del delta de H, ¿a qué se refiere? Ya no es al edificio ni ¿no? Así como habíamos calculado en el caso del sistema directo. Ahora ya este es en el indirecto. Ingeniero. ¿Ya? ¿Sí? Quiero saber si la línea verde que he trazado está bien. O sea, ya, está bien, sí, puede ser, ¿no? No. Esta, a ver, es más bien la conexión podríamos, no, esa es una, más bien más abajo, es más abajito donde está esta tubería, ¿no? Ahí. La entrada de la tubería, ¿no? Ahí. Claro, de la tubería. Desde ahí pasa de frente hasta el ingreso acá, ¿no? De frente. Ahí. Hasta acá. Está más abajo, ¿no? De los techos. ¿Está bien? A ver, lo puede trazar. O con esta de acá directo. Indíqueme lo trazo. Ya. Entonces, ese sería entonces el delta de H. Ya. Ahora vamos a ver en el caso, ahí. Y el codo de 45, ¿no? Aquí. Ya esto ya, ¿no? Aquí tenemos el delta de H ya pasaría acá abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, general. Ya. Entonces queda bien ya definido este asunto.
el medidor está en esta posición. No he tocado para nada, todavía no, el medidor sigue ahí, pero todavía está, ¿no? Está durmiendo, no lo molesten todavía, después ya vamos a hablar con él. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Ya con la que hemos descrito, hemos obtenido que un caudal, ¿no? Acá una flechita, a ver, una flechita acá, hay un caudal de ingreso, el Q. ¿Cómo obtengo este caudal? Acá tengo que, un volumen de qué? De Cisterna. cisterna. ¿Está bien? Entonces, este Q va a ser igual a qué? Igual a qué? Volumen de cisterna. Entre el tiempo llenado. Entre un tiempo de llenado. No, este volumen lo conocemos, ¿no? Volumen de cisterna. Y el tiempo de llenado, que puede ser entre 2 y 4 horas, ¿no? Tiempo de llenado, ¿no? Llenado de la cisterna. Donde hay buena presión, bueno, pues 4 o 6 horas. Donde hay mala presión, baja presión, entonces podemos tener 8, 10, 12 horas, ¿no? De llenado. Entonces es básico conocer la presión que existe en el lugar para poder encontrar este caudal, ojo, que llega a la cisterna. Para nada estamos haciendo intervenir, repito nuevamente, el edificio. No hay nada todavía, ¿no? Este es para un edificio, un volumen de una cisterna para 8 niveles, ¿no? Como por decir, ¿no? Para el ejemplo que hicimos. Puede ser de 10, puede ser de 3, etcétera, ¿no? Pero tenemos este desarrollo. A ver, ¿están de acuerdo, jóvenes? ¿Está claro ya? Sí, ingeniero. Bueno, ojalá que no me estén llevando los pasos para que ya no haya ningún inconveniente cuando tengan que desarrollar. Ya. Si está todo bien, está todo, o hay alguna pregunta, por favor. Accesorios, ojo, ¿no? Codo de 45. Acá tiene que ir, de todas maneras, una válvula, ¿no? Una válvula de control. Ya. Una válvula de control a la cisterna. No se olviden también, una válvula de control. ¿Ya? Para cualquier emergencia se cierra y ya no entra agua a la cisterna. ¿Ya? A ver, ¿entendido? La longitud, que es conocida, ¿no? La longitud, ya eso se determina en función de dónde está ubicada, ¿qué? La cisterna, que va a ser, pues, ¿no? Desde la llegada a la cisterna, ¿no? Y la salida de la conexión. Es una longitud, un dato también que tenemos. Longitud, volumen de cisterna, tiempo de llenado que asumimos, entonces podemos calcular el diámetro, ¿no? El diámetro de esta tubería de alimentación. El diámetro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces creo que ya esto aclara un poco lo que les había explicado en forma verbal, ¿no? ¿Preguntas, por favor? Ingeniero, no me quedó muy claro cómo o sea, cuál es el proceso para hallar el diámetro de la tubería de alimentación a la cisterna. Aquí pues está sencillo. Allá, pero ahí comienza con o sea, se compara lo que es un diámetro para la pérdida disponible, con eso se tantea. ¿Cómo es? La pérdida de carga disponible ya eso es un dato que tú lo puedes obtener de toque, Claro. ¿no? De arranque, ¿no es cierto? Reemplaza datos nada más, ¿no? Pero ya para calcular el diámetro de la tubería, ¿no? ¿Qué te pide Hazen-Williams? ¿No? El caudal es igual a 0.004246, ¿no? Por C, por diámetro elevado al exponente y S, ¿cierto? Entonces, si recorremos esa fórmula, tenemos el caudal, que ya lo hemos obtenido. El C, en este caso, si es tubería de PVC, 150. El D es la incógnita, ¿no? A la 2.83 grados. Y S, ya tienes también tú la pérdida de carga, que es una diferencia de niveles entre una longitud. ¿No?
esa diferencia de niveles es delta H y la longitud, ¿no?, en kilómetros. ¿No? Y vas a despejar D, que es el diámetro comercial que necesitas. Ingeniero, una pregunta. Por ejemplo, usted dice que la longitud, o sea, ¿será la longitud de la horizontal o tengo que considerar la longitud de la tubería que está inclinada? No, longitud horizontal. Ah, ya, gracias. Porque tú agarras tu escalímetro, ¿no? Bueno, en el caso de 45 grados te sale, que será pues un cálculo pequeño, o si no, es relativamente no incide, ¿no? En tomar una distancia total, ¿no? Todo el contacto. Bueno, entonces, está ya esto. Ingeniero, Sí. Dime. entonces esa pérdida de carga sería pérdida de carga por el medidor, que sería 50% disponible, más la pérdida por tubería, más la pérdida por accesorios. Al final vamos a sumar esas tres pérdidas. Y esa es la que reemplazo en la fórmula de Hassen-Williams con mi C, con mi diámetro. No, y así tengo el diámetro correspondiente. No. No. Primero calculas el diámetro de la tubería de alimentación, sin medidor. Sin medidor. Te va a salir un diámetro, por decir, vamos a suponer, de 1 pulgada. Ya. Y luego aplicamos el otro concepto del diámetro del medidor. Ya es esa parte. Ya. Donde dice que la máxima pérdida de carga que puede obtenerse en el caso del medidor es el 50% de la pérdida de carga disponible. Ya, o sea, tengo dos diámetros. Una que me sale por la fórmula de Hassen-Williams y otro que es asumiendo que no hay un medidor ahí. Así es. Entonces, ¿cuál es el valor que tomo de...? Ahora, se supone que este diámetro del medidor, ¿no?, te va a salir seguramente, por decir, un diámetro puede ser mayor o un diámetro menor, ¿no?, de la que se ha calculado del diámetro de la línea de la cisterna. Ponte el caso que sea el diámetro menor, ¿no?, del medidor. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esa tubería que te salió, ¿cuánto le pusimos? De 3/4, ¿no? ¿Sí? Te sale el medidor de media. Entonces, ese medidor va a intercalarse en la línea. ¿Ya? O sea, va a tener un ingreso de 3/4 y luego se va a reducir a media pulgada. En uno va a haber una reducción, ¿no?, a media, el medidor tiene que ser de media, ¿no? Y la tubería con el medidor va a cambiar de diámetro, de 3/4 a media. Entonces ahí hay una reducción. Antes del medidor, el medidor es de media. Y para que salga a 3/4 tiene que haber una ampliación de media a 3/4. ¿No? Adicionales a estos accesorios que tiene la tubería que ya lo hemos analizado anteriormente. Y si la tubería me sale 3/4 y el medidor media, ¿no sería mejor poner el medidor también de 3/4? ¿O? Ya les voy a explicar. Porque el medidor es un aparato de control del consumo de agua. ¿Ya? Y, ingeniero, bueno, ahí van a tener que pensar. ¿Qué pasa si yo pongo el mismo diámetro de la tubería, ¿no? 3/4, 3/4. ¿Está ahí? ¿Para qué vamos a poner de medio? No, porque viene otro concepto. Porque el consumo de agua, ¿por qué se paga? Por tarifas según el diámetro del medidor. ¿Ya? Repito, el volumen de agua que controla este medidor, ¿no?, se va a servir para ver cuánto de agua ingresa a la vivienda, al edificio, o lo que sea, pero por tarifa. SEDAPAL cobra por tarifas, ¿no? Y esas tarifas están relacionadas con el diámetro de la tubería, ¿no?, perdón, con el diámetro del medidor, no con el diámetro de la tubería. ¿Ya?
por decir, ¿no? Ya vayan estudiando esto, ¿no? Analizando. Yo, mi vivienda acá, ¿no? Tengo un medidor de media pulgada. Y Sedapal me da un volumen de consumo diario máximo de 20 metros cúbicos al mes, con una tarifa, puedo decir, vamos a poner de $1 por metro cúbico de consumo. ¿Ya? Medidor de media, ojo, con 20 metros cúbicos mensuales, ¿no? Y cada metro cúbico $1. O sea, yo pagaría, si consumo los 20 metros cúbicos durante el mes, pagaría ¿cuánto? 20 soles, teórico, ¿no? Así todavía, ¿ya? ¿Qué pasa si yo pongo mi conexión de 3/4? Mi medidor es de 3/4. Mi tubería también puede ser de 3/4, o sea, yo estoy uniformizando. Pero ya la tarifa de 3/4, la PAN ya no te pone 20, no te pone 30 metros cúbicos. Lógico, mayor cantidad de agua. Pero también ya no pagas $1 metro cúbico, como en media, ¿no? Vas a pagar $1.50 más. No se multiplica. Y llegarás a consumir, ¿no? Los 30 metros cúbicos mensuales con un medidor de 3/4, 30 por 1.5, ¿cuánto vale? ¿Cuánto pagas? Mínimo. 45 soles. ¿Te conviene? ¿Ah? A ver. No, ingeniero. No, no conviene. No, pues. ¿No? Imagínate, con media, yo con mi 20 metros cúbicos, tranquilo en mi casa, ¿no? Yo hasta la ducha, el tercer piso, por decir, hay presión y bueno, nada. Entonces, pero, y si yo, lógico, la idea es de que si me ponen mayor diámetro, más agua, correcto, vas a tener 30 metros cúbicos, 10 metros cúbicos más que la de media. Pero no te van a cobrar $1 ya, no te van a cobrar $1.50, por decir. Entonces tu vecino, si tiene medidor de media, va a pagar 20 soles máximo. Y tú con 30 cubos tienes más agua, ¿no? Y dices, sí, yo sí me baño todos los días, cada 3 horas, ¿no? Bueno, ¿no? Porque 30 metros cúbicos es bastante, ¿cierto? Pero, ¿cuánto tienes que pagar al mes? 45 soles versus 20 soles que paga tu vecino, o sea que está pagando el doble casi, ¿no? A ver, ¿me han visto este ejemplo más o menos? Porque la tarifa que viene en nuestro recibo es así, ¿no? Y ahora, ojo, que si el caso nomás, ¿no? De que si tú pasas ese consumo, en el caso de media, 20, ¿no? Por A o B, consumiste tú 22 metros cúbicos, te pasaste 2 metros cúbicos más. No sé qué pasó, de repente no, se bañaron más, o hubo desperfectos en los caños, la tintería, no tal. Te sale 22 metros cúbicos. O sea, 2 metros cúbicos más de lo normal. Entonces, ¿qué hace Sedapal? De los 20 metros cúbicos, ¿no? Que corresponden, te cobra $1, ¿no? Normal. Y los 2 metros cúbicos que has excedido, te cobra el doble, 2 soles. 2 por 2, 4, más 20 son 24. Y lo mismo va a ser con la de 3/4. Te pasaste 2 cubos más de 30. 30 por 1.5. Y la diferencia va a ser el doble, por 3. 3 por 2, 6, más 45, son 52 soles. ¿Mm? ¿Cómo ven ese caso? A ver. Ingeniero, ¿y esa misma lógica es para también el sistema directo? También, así es. Ahora sí, ya me pueden entender el sistema directo, ¿no? Porque si esto lo hablaba en el sistema directo, iba a quedar medio, ¿no? Lo raro. Ahora sí ya les puedo hablar cómo, con el volumen de cisterna, pues vamos a caudar. Lo mismo va a ser en el sistema directo. Y eso ya es una aplicación que ustedes tienen que hacerlo. A sus cálculos que están ahorita, que han presentado en su trabajo. A ver, calcúlenme el diámetro del medidor ahora. ¿Ah? ¿Podrán calcularlo o no? En el sistema directo.
Todavía nos falta encontrar el diámetro del medidor, ojo, todavía. Acá yo me estoy adelantando, pero vale la pregunta que me han hecho, bueno, para explicarles, ¿no? Pero ahorita podemos, bueno, también me han pedido la cuestión esta de los sótanos, ¿no? Bueno, no sé. ¿Estamos a tiempo todavía? Sí. A ver, y quisiera que me digan si esto está entendido, esta primera parte que hemos hecho, ¿sí? Para entrar a explicar la otra parte. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces vamos a ver que esta otra parte necesita de un gráfico de medidores. Creo que no está ahí en la diapositiva, ¿no? Está el diámetro del medidor. Es un diámetro, digamos, es un gráfico donde te dan las pérdidas de carga del diámetro para encontrar el diámetro del medidor. Y se me ha ido, no lo he puesto, creo, en la diapositiva. Entonces vamos a tener que hablar esto mañana. Mañana tenemos clases. No, hasta el viernes, ¿no? Viernes, señor. Ya, sí, hay un gráfico donde directamente nos da el diámetro del medidor y con eso, ¿no? Teniendo en cuenta lo que uno de ustedes ya repitió, que se toma el 50% de la pérdida de carga disponible, si es que no hay ese gráfico. Por decir, ¿no? Si ustedes estén, pues, vamos a suponer, por Cusco, Madre de Dios, ¿no? Haciendo un proyecto de sanitarias, ¿no? Y les dice, ingeniero, queremos que nos diga qué diámetro voy a utilizar para mi cisterna con medidor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que dice, oye, pero no tengo el gráfico. El caso de ahora, ¿no? Que no tenemos el gráfico. Entonces, ¿qué solución? Ahí tengo que irme a Lima, ¿no? A ver mis apuntes. Ojalá que los encuentre. Dice, no, ¿para dónde estar ahora mis apuntes? Ahí está el gráfico. Entonces, ahí viene, no, el criterio. Entonces, por eso, ahí yo, para mi pérdida de carga del medidor, tengo que asumir el 50% de la pérdida de carga disponible. Esa sí la conozco, porque ya sabemos con la fórmula, ¿no es cierto? Sabemos encontrar la pérdida de carga disponible ya, con lo que les he dado, ¿no es cierto? Ya, entonces, el 50% lo tomo para el medidor va a ser este. Y hago mi integro, ¿no? Ahora, si ya tengo el gráfico ya me va a dar una cosa más real, ¿no? Real de la pérdida de carga real que se requiere y que me permite, pues, ya encontrar más directamente el diámetro que necesito para ese medidor, ¿no? Para esa. Entonces, bueno, a ver, vamos a hacer en todo caso, a ver, la ubicación de la conexión domiciliaria a un sótano, ¿no es cierto? Un sótano, ¿no? Que es lo que me estaban pidiendo, creo, por ahí. Y luego hablar finalmente sobre esto del medidor y a ver hasta dónde avanzamos para explicarles, ¿no?, cómo se haría. A ver, entonces vamos a hablar nuevamente, pido la opción, ¿sí? Para dibujar. Ya está ahorita, ingeniero, ya está. ¿Sí? ¿Ya? Ah, ya. Entonces vamos a ver la parte de el caso que se presente para un sótano, ¿no es cierto? Realmente, pues, el sótano vamos a poner que sea en dos sótanos, ¿no? Su segundo primer sótano. Y cómo ubicamos ¿cómo se llama? La parte de la cisterna. Vamos a poner, no, que este sea un corte, ¿no? El nivel de vereda, ¿no?, del edificio, y que, bueno, el sótano, ¿no?, va a estar, pues, ubicado en el segundo piso, perdón, en el segundo sótano, ¿no? Ya, ahí va a haber otro similar más abajo, que tiene salida por sentido.
Hazme otro dibujito más abajo. ¿No? Ahí está. Ya, bórrala. No sé si se puede borrar esto. Ya, bueno. Entonces, ¿qué se hace cuando se tiene, en este caso, que hacer una cisterna en sótano? No vamos a escoger un campito, sino tenemos que utilizar un ambiente. Ya, ¿no? Este es un corte, como una oficina, ¿no? Así, tajante. Tenemos que ubicar, ¿no? De acuerdo al volumen ya que tenemos de la cisterna, entonces ubicar un ambiente dentro del sótano, ¿no? Un cuarto donde vamos a hacer dos cosas. Una, donde va a ir la cisterna propia, ¿no? Esto se llama, a este tipo, es un compartimiento de húmedo, ¿no? O sea, esta es la parte húmeda, ¿ya? Y al costado, ¿no? Va a ir que la caseta de válvulas, ¿ya? Al costado, ahí donde va el equipo, mejor dicho, ¿no? Va a ir el equipo. ¿Ya? Ahí va a estar acá el equipo, ¿no? O puede, generalmente, pues, ¿no? Este equipo va a ser horizontal, ¿ya? Horizontal. No, un poco va a ser, digamos, acá está su succión, no tan vacía, ¿no? Y acá está la bomba, por eso, ¿no es cierto? La bomba con su anclaje, ahí ubicada, ¿no? Con su anclaje concreto, ¿no? Y succiona por su parte central, ¿no? Y por la parte superior de la bomba va, pues, a impulsar, sale la tubería de impulsión para el tanque elevado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo va a ser la conexión domiciliaria? ¿No? Eso viene desde acá, ¿no? Donde está la caja del medidor, la vereda, ¿no? La caja del medidor, ¿de acuerdo? La oposición que viene, ¿no? De la cometida, ¿no? Por acá, ¿no? Está de repente la tubería de la principal, sale, ingresa acá al medidor, y de acá va a llegar, pues tiene que llegar acá al ingreso a la cisterna. Entonces, hay que buscar un ducto, ¿no? O de repente se busca un lugar donde pueda bajar esta tubería vertical, ¿no? Directo. Y de acá, por piso, ¿no? Por piso, ¿no? Tiene que ir, tratar de llegar e ingresar a la cisterna, ¿no? Al nivel máximo. No, perdón, acá está el nivel máximo. Este es el nivel máximo, entonces la tubería tiene que subir más arriba, ¿no? Con un borde de 50, 60 centímetros. Se le deja arriba, como una ventana ahí, se deja eso, ya no hay tapa de inspección, sino una ventana acá, arriba 50, y debajito va la conexión, el ingreso de la conexión, ¿no? Domiciliaria. ¿Está bien? Listo. Entonces, todo este recorrido de longitud es el que hay que considerar, ¿no? Las diferencias, ¿no? Para encontrar la pérdida de carga disponible y poder, pues, ¿no? Determinar el diámetro de esta, ¿no? Lógicamente que acá va a estar el diámetro, el medidor, ¿no? Ahí tenemos que ver que suba, ¿no? Sus accesorios, todo esto, su llegada a las cisternas, la presión de servicio, 2 metros, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De la red. Entonces, lógicamente que acá de repente el delta de H, ¿no? Ya no va a ser hacia arriba, ¿no? Porque no está la cisterna, ¿no? Abajo, ¿no? Sería, ¿no? Esta diferencia de la carga hasta la llegada, ¿no? Pero ya el signo también no está. Entonces, acá va a ver el ingreso, ¿no? De la tubería de la conexión domiciliaria, ¿de acuerdo? Su válvula de compuerta, lógico también, ¿no? Dentro de la pared externa de repente para sistema Z, para cualquier manipulación. Entonces, ya tenemos ahí la presión manométrica, la red, menos la diferencia del delta de H y más la presión de servicio que está acá. ¿Ya?
Entonces, tenemos que considerar todo el ambiente del piso, del sótano. No va a ser fácil. Tenemos que cerrar y arriba una ventana de inspección para que por ahí ingrese. Tapa de inspección por arriba no se puede, ¿cierto? Tiene que estar la tapa de inspección lateral, por donde, no, mínimo 60 centímetros de ancho, donde puede entrar una persona para hacer mantenimiento, limpieza, etc. Esta es una cámara, cámara seca. La de acá es la cámara húmeda, donde está la cisterna, y esta es la cámara seca. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como podemos hacer ingresar esta tubería hasta la cisterna. ¿Ya? Ya la distribución, lógico, de la tubería de impulsión puede ir, ¿no? Bordeando el piso de repente, ¿no? Y buscar un ducto, llevarlo allá hasta arriba, ¿no? Hasta aquí elevado, ¿no? Ya por un ducto. Eso ya depende de los planos de arquitectura, buscar la mejor forma de que esté libre, donde se pueda hacer una reparación. O los ductos, generalmente, ¿ya? Ductos de ventilación. De iluminación y ventilación, ¿no? No es para la ventilación del desagüe, sino para la luz, pozos de luz que hay, ¿no? Dentro del... Ya. A ver, ese sería, ¿no? Uno de los puntos. ¿Preguntas? Al costado está la cámara C, ¿no? Está la caseta de válvulas. Siempre deben haber 2 equipos, ¿no? En este caso. Siempre 2 equipos mínimo para este tipo, ¿no? Ya de edificaciones. Ingeniero, Sí. Pregunta. ¿por dónde dijo que era la cometida de agua hacia la cisterna? Ahí la línea ¿Por qué parte está dijo? marcando. Claro. Claro que acá lo estoy poniendo La vertical. de arriba, De repente puede haber un cambio de dirección, ¿no? Para su primer sótano, ¿no? Y se puede traer más de repente directo, ¿no? Por el primer piso se baja y entra, ¿no? Por la parte. O sea, me refiero, igual que vaya por acá, ¿no? Podría irse por acá arriba y bajar y entregar, ¿no? Directamente, ¿no? Es un caso. ¿Ya? ¿Está bien? y la Ya tubería de depende. rebose. ¿Ah? La tubería de rebose. La tubería de rebose se hace, ¿no? ¿Cómo? Acá donde está la ventana, ¿no? O se busca en otro lado que esté a 10 centímetros del nivel máximo. Se saca la tubería de rebose y esta tubería de rebose va a ir a un sistema de un pozo de desagüe. ¿Ya? Un pozo de desagüe. ¿Ya? Donde van a haber 2 bombas sumideros internas. 2 bombas sumidero ahí, que van a estar ahí listas para poder, ¿no? Eliminar el agua que pueda llenarse acá en esta caja sumidero, ¿ya? O también a veces también se utiliza para el regado de pisos, ¿no? Del sótano, y con una montante se trae a esta caja, ahí se reúne, y estas bombitas sumideros, ¿no? La van a impulsar ¿a dónde? A la caja de registro de desagüe, está por acá, ¿no? Acá va a estar la caja de registro de desagüe. Entonces, este equipo de bombeo, ¿no? Va utilizando también ductos, ¿no? Lo puede traer cambiando de dirección y lo va a descargar acá. Y de acá ya se va al colector, ¿no? Por gravedad. ¿Está bien? Generalmente, pues en los sótanos no se emplea baños ya, mínimo, ¿no? Solamente limpieza de pisos, rebose, ¿no? Etcétera. Agua de lluvia también de las rejillas que hay para, ¿no? Por la rampa. Todo eso se hace y se une con montantes, ¿no? Que se traen a la parte inferior y que ingresa esta caja, ¿no? Esta caja de desagüe. ¿Sí? La caja de desagüe donde se reúne todo y de acá se bombea, ¿no? A la caja de registro de desagüe. ¿Ya? Esa es la forma. Si en caso se utilizara materia, ¿no? Orgánica, baños ahí, forzoso, entonces
ya el sistema tiene que ser más, como se dice, más detallado. ¿En qué? En que esas bombas sumideros, ¿no? Tienen que tener la capacidad suficiente para los sólidos y también, ¿no? Su sistema de emergencia en caso de alguna falla del equipo. Porque ya estos equipos hasta tienen 3 alarmas, ¿ya? En esta caja sumidero, ¿no? Estas bombas tienen hasta 3 alarmas. Una a un nivel máximo, otro intermedio y otro el último, ya cuando fallan ¿no? Esos dos, el último, ya le colocan una bocina, ¿no? Una bocina potente para que en todo caso, antes de que llegue ahí, ya esta bocina da la alarma y puedan, ¿no? Inmediatamente dar solución. Si no, esto se inunda, pues, ¿no? Imagínense, para un problema. Entonces ya son implementación que me la presente para en caso de que tenga pues materia orgánica, ¿no? Sólidos, ya eso, ya, tratar de no colocar baños en esas zonas de sótano. A ver, entonces ya ese es el criterio, ¿no? Para tipo de conexión. El desagüe del edificio no lo traigan acá abajo, ni hablar, ¿no? Ya les estoy indicando, no vayan a traerlo todo abajo y de acá van a bombear acá y dicen, no, sino que el desagüe tiene que venir por montantes y colgado del techo, ¿no? Va a venir y descargar acá también a esta caja colgada del techo. Viene a descargar acá esta caja. Lo mismo que va a hacer esta, que me bombeo a esta caja. Ya que no llevar este desagüe pues, hasta el fondo del sótano y de ahí tratar de en peligro inminente de cualquier problema que pueda suceder y con ello pues, ¿no? Crear emergencias. ¿Está bien? A ver, ¿estamos de acuerdo? Ingeniero, disculpe, ¿podría Sí. explicar cómo entra la tubería que va del medidor a la cámara húmeda? No entendí muy bien esa parte, hay un garabato ahí. Bueno, depende ya del trazo, ¿no? De la arquitectura, porque esta caja de medidor siempre va a estar en la vereda, ¿no es cierto? Del edificio, la parte externa, ¿no? Es como una casa, igual, normal, ¿no? Entonces, en lugar que se meta al edificio, esta la tenemos que bajar a los sótanos, ¿no? Hasta el nivel donde vamos a nosotros a hacer la cámara húmeda, que va a ocupar todo un espacio, ¿no? De piso a techo, todo. Eso se destina para la cámara húmeda, para la cisterna, o sea, para ahí que se almacene el agua, ¿ya? No en partecitas, así como estamos viendo, que no, solamente es una parte del techo, una altura, no, todo. Y ahí hacemos esta cámara húmeda y al costado la cámara seca, donde va a estar la succión de la bomba, ¿no? Que va a impulsar ya para el tanque elevado, ¿no? Que esté allá en la parte superior de la azotea del edificio. Bien, este trazo, tratar de, ¿no? Que sea lo más simple. Bueno, yo le he trazado acá hasta la parte inferior, pero como repito, de repente en este límite podemos de repente traerlo, ¿no? Por acá y bajarlo directamente ya a la cisterna, siempre y cuando, pues, no esté por un hall, que será un pasaje, ¿no? Que podamos ubicarlo y nos pueda afectar. Si hay habitaciones, hay depósitos, etcétera, ya va a ser un problema, ¿no? Entonces ya hay que, como se dice, buscar el camino más adecuado para poder descargar. Imaginamos, ¿no? Que en todo caso viene vertical hasta este piso del primer sótano, entonces hacemos este tipo de trazo, lo levantamos por acá y lo descargamos, ¿no? Por encima del nivel máximo de agua, ¿no? Los 10-15 centímetros, ¿está bien? El nivel de rebose va a estar a 10 centímetros del nivel máximo, nivel de rebose. Y ese rebose, ¿a dónde va a descargar? Va a descargar acá a una caja de desagüe, a una poza de desagüe. Ya, generalmente esta poza de desagüe tiene 1 metro, 1,20 m por 1,20 m por 2 metros, quizás, ¿no? Esta zona de profundidad. Ahí se va a almacenar el sistema de rebose si es que falla, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? Que se almacena acá, conjuntamente a veces riegan el piso, cae acá. Riegan el piso de este segundo sótano, pero hay una montante de desagüe, ¿no? Que un sumidero, que va a bajar ese desagüe hasta este punto de acá, descargarlo, porque tampoco nos vamos a poner una bombita ahí para poder hacer el desagüe, ¿no? Sino todo esto con una montante, como un desagüe, lo recoge y lo trae acá. Y acá ya dos bombas sumergibles, bombas sumideros, ¿no? Dos, no una, van a trabajar acá. Y estas bombas van a succionar y lo van a impulsar. ¿A dónde? Lo van a traer hasta la parte superior, la altura dinámica, ¿no? Y el caudal que se tiene, pues se va a descargar acá, a esta caja de registro, y de acá ya, ¿no? Normal, hasta colector. Igual como la parte superior del edificio, que también va, ¿no? A evacuar, pero ya no va a bajar hasta el sótano, ¿no? Va a ir colgada de este piso, tubería, ¿no? Buscando el lugar adecuado para que luego llegue a la vereda y descargue a la caja de registro, ¿no? De esa agua. ¿Está bien? Todo pues ya depende de los planos de arquitectura, ¿no? Cambio de división, y etcétera, ¿no? Que para eso son necesarios los planos en corte, también en planta para distancias de la ubicación de la cisterna, el desagüe y la bajada de la conexión domiciliaria de agua. ¿Está bien? Ingeniero, disculpe, entonces, la tubería que va desde el medidor a la cámara húmeda, es 60 centímetros debajo del techo, ¿verdad? Así como está indicado en la figura. La tubería del medidor hasta la cámara húmeda. Sí, es 60 centímetros del techo, así como está indicado en la figura. No, esta tubería de agua, ¿no? La que va a llegar ahí puede ir adosada a las paredes, ¿no? Puede bajarla a las paredes, la canaleta. ¿Sí? Sí, me refiero en la cámara húmeda. Acá en la cámara húmeda. Sí. Va a estar acá como ha puesto, ¿no? 15 centímetros, ¿no? Esa es la tubería del boce, ¿no? Esta es la tubería de rebose, 10 centímetros. 10 centímetros. Ah, ya. 10 centímetros siempre. Y puede estar a 15 centímetros, ¿no? Del nivel máximo la llegada de la tubería de la conexión domiciliaria. 15, ¿ya? El espacio que se deja para la inspección son 60 centímetros. Lógicamente, si no es en este frente, puede ser en el otro, no, en otro lado. Pero siempre ya, ese es el ingreso a la cisterna para su mantenimiento. ¿De acuerdo? Ya. El rebose entonces a 10 centímetros, ¿no? Y va a descargar a dónde? A esta cámara de bombeo, donde desagüe. Y generalmente de 1 a 1,20 por 1,50, es una edificación pequeña de 1 por 1 por 2 o por menos. Ya, esos son típicos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, está más o menos, creo, que se da la idea. Disculpe, la Sí. cámara húmeda, eso es porque se le llama, es todo, ¿no? Desde el techo, ¿no? Tiene Sí, algo. todo tiene que cerrar, desde el techo hasta piso. Todo se sale eso, ¿no? Como cámara húmeda. Ya, se cierra, se pone, ¿no? Un muro acá, o armado, que tenga, ¿no? Para encontrar el volumen de cisterna. Ingeniero, disculpe, ¿y sus propiedades de construcción, qué es lo que tiene que tener? ¿Es que tiene que ser todo de concreto? Generalmente son muros de concreto, ¿no? Sí, armados, ¿no? Las paredes. Permeabilizados, ¿no? La parte interna. Y, como repito, hay que poner su inspección, que no va a ser con tapa ya en el piso superior, sino porque se va a meter de repente un pegado de piso por ahí, se mete el agua hacia abajo. En todo caso, se coloca una ventana de 60 de ancho por 1 metro de largo, ¿no? Un rectángulo ahí. Por ahí, con su pueda, bueno, ingresar un operador, ¿no? Para limpieza, como les estaba indicando.
Y la tubería, la bomba, ¿no? Va a estar pues conectada en la parte interior, ¿no? La parte horizontal, ya no es succión vertical, sino succión horizontal. Y va pues a elevar luego esta tubería de impulsión hasta el reservorio, hasta el tanque elevado, ¿no? En los pisos superiores de azotea. Bien. A ver, ¿alguna otra aclaración de repente? Ya eso lógicamente, con un poco más de detalles de los planos, ya uno puede, ¿no? Quizás concretizar esto. Ingeniero. Sí. En este caso, la diferencia de alturas que hay de la red hasta el punto de salida de la cisterna no iría positivo, iría diferente en la fórmula. Claro, ya cambia de signo, ¿no? Claro. Sí, cambia de signo. Ahí está. Bueno, entonces creo que en parte su inquietud, les estoy explicando esta parte, ¿no? De sótanos. A veces, ¿no? Uno se imagina de que es un poco complicado. Bueno, no tiene nada de complicado, simplemente poner los elementos, ¿no? En este caso, de cálculo de la cámara de bombeo y el diseño de la cisterna, el diseño de la bomba, ¿no? Que se va a necesitar. Y no pasa, porque incluso hasta estas electrobombas, estas bombas sumideros, la altura dinámica ya no es necesario, no es tan importante como vamos a ver acá para calcular la altura dinámica total de equipo, ¿no? Porque acá máximo se pone 10 metros ya de frente, 10 metros de altura dinámica total por el caudal, que sí vamos a tener que calcularlo en nuestras unidades de descarga, ¿no? Y de esa forma encontrar el caudal por altura entre 75 N, tenemos la potencia de la bomba que va a servir para poder, ¿no? Succionar y botar acá la caja de reacción. Bueno, son pequeños detalles que creo que ya el ingeniero Cabero algo les ha desarrollado sobre bombas, ¿no? Algo les ha hablado ya sobre cálculo de bombas, ¿o no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, bueno, estamos viendo ahora complementar de repente esto o ya para que ustedes, no, de todas maneras yo le voy a hacer un detalle de lo que normalmente se hace y puedan ustedes tener ya un poco más de ideas de diseño. Ya. Bueno, entonces podemos ya quitar acá y ver este asunto del medidor, ¿no es cierto? Ya va a ser hora también. El medidor, entonces, como principio, tengan ustedes presente que para encontrar el diámetro del medidor, ¿no? O la pérdida de carga por medidor, se va a hacer con el 50% de la pérdida de carga disponible. Ya, si es que no tuviéramos un gráfico, si no tuviéramos un abaco donde, ¿no? Cada fábrica de medidor establece su sistema, ¿no? de mediciones a través de sus pruebas que hacen en laboratorio, ¿no? Entonces hacen este tipo de gráficos para poder hacer la venta de los mismos. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Había vamos a decir, un monopolio de este asunto de los medidores. Había solamente una fábrica o un dueño de hacer medidores. Y ese era el problema, ¿no? Que los pedidos que se hacían de los medidores para instalar a los domicilios no se podían. La gente pagaba y tenía que esperar tiempo, ¿no? Y ya venían los reclamos, que se paga el medidor, no colocan, porque el consumo también, esa es otra historia, ¿no? El medidor tiene sus historias, de repente escribirlas, ¿no? Porque la población así, ¿no? Tajante, siempre se ha opuesto a la colocación de medidores. Pero el otro asunto es, si como todos compramos un producto también, ¿no? Bajo una medida, un peso, vamos
Vamos a comprar pan, bueno, tantas unidades y pagamos por eso. Vamos a comprar carne, saben, por kilo, ¿no? Vamos a comprar papas también, por kilo te dan una tarifa, ¿no? Pero el agua no, ¿no? El agua te ponían un promedio de consumo y base a ese promedio, ¿no? Pero si no había medidor, ¿cómo te ponían el promedio? Decían que habían hecho algunos estudios de zonas y por acá, por acá. Entonces la población no pagaba su consumo por el medidor, sino por promedios. Y en el medidor entonces estaba por la pura, ¿no? No había eso. Entonces ya vino la política de cobrar por el consumo del medidor. Ya, como le dije, nosotros tenemos opción. Si el medidor de nuestro es media pulgada, nosotros tenemos un plazo hasta 20 metros cúbicos pagar con esa tarifa. Pero llegaremos a 20 de repente, no, 15. No, 15 metros cúbicos por uno, 15 soles nada más, ¿no? Dices, ahorra agua, correcto, señor. Ya no pagas más. No, pero antes no, te venía un promedio, no de 15, sino de 25, y tenías que pagar por esos 25, ¿sabes? ¿No? Y tú consumías 15. Entonces, ahí vienen a veces los problemas que se han originado muchas veces con estas administraciones, ¿no? De agua. En provincias también es siempre ese principio, ¿no? De rechazo de la población y sobre todo también cuando hay poblaciones, ¿no? Situadas en partes altas. ¿Qué pasa? ¿No? El medidor en parte baja, en parte horizontal, te controla el consumo, te da el consumo. Pero en partes altas ya no. Al principio de la hora de consumo te marca, pero después a las 11, 12, donde ya reservó y está seco, ¿no? Ya se llevó toda la red porque la población necesita, ¿no? Bajo demanda. ¿Qué va a pasar? Ya ese medidor ya no va a controlar agua, sino ¿qué cosa va a hacer? Aire. No, va a ingresar aire. Y ese aire va a marcar en el medidor. Y si no hay control, pues, imagínense, no sale una facturación, ¿no? Enorme cuando le den a tomar. Y no es consumido agua. Más es aire que agua. Entonces, por ahí hay lugares donde se dice partes altas, no colocar medidor, ¿no? Para evitar estos problemas y darle pues un consumo apropiado de acuerdo a la zona como están distribuidas las viviendas, ¿no? O sea, hay poblaciones pues también sociales, ¿no? Tarifa social, etcétera, etcétera, que puede en todo caso contemplar la ubicación de esta, ¿no? O sea, la medición de estos caudales. ¿Está bien? A ver, ¿alguna pregunta sobre medidores? De repente ustedes tienen alguna experiencia por ahí de consumo. ¿Mm? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a quedar, voy a subir, entonces así como he hecho llegar estas láminas, para verlo el día viernes, ¿no? Y terminar con esto del medidor, ¿ya? Ahí gráficamente vamos a encontrar la pérdida de carga por medidor y definir cuál de ellos, qué diámetro es el que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, quedaría eso pendiente, jóvenes, y sigan, pues, ¿no? Desarrollando su trabajo, por favor, ¿eh? Ya el tiempo va ganando, ya nos queda poco tiempo. No se vayan a juntar con otros trabajos y después va a venir el problema, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, algún alcance más sobre este punto. Ingeniero, hablando justo del medidor, ¿cómo sabemos si realmente el medidor está funcionando correctamente? Ya. Generalmente, nosotros, ¿qué vemos? Nos llega pues el recibo de la facturación de agua, ¿no es cierto? Y ahí podemos controlar los metros cúbicos, ¿no? Que nos están haciendo la cobranza. Dice, si es media pulgada, lo repito, ¿no? Te va a decir 15 metros cúbicos, 17 metros cúbicos, ¿no? O de repente 8 metros cúbicos, ¿no? Depende, ¿no? Pero si hay variación, por decir, que han estado cobrando 10 metros cúbicos todos los meses y
de repente va a un salto y te están cobrando 18 metros cúbicos. No. Entonces ya, ¿qué quiere decir ahí? Que hay una variación del consumo. No. Al siguiente mes, otra vez, ya no es 18, sino 17. Pero está dentro de ese término. Entonces, no queda otra cosa que decir, bueno, aquí hay un problema, de repente, ¿no? O hay un consumo que no se nota, entonces tienes que revisar tu consumo. Antes, de repente, ¿no? Cerrar tu llave general, ¿no? La llave de control general, ¿ya? Y ver en cada aparato, ¿no? Si hay filtración. Y si cierras la válvula, entonces, ¿qué va a hacer? Que el medidor, ¿no? Si sigue marcando, quiere decir que hay una filtración interna. Y se está perdiendo el agua, sin saber, ¿no? De repente, por algún lugar, la tubería está haciendo filtraciones internas. Entonces, ahí hay que llamar, pues, ¿no? Si es interna, el propietario tiene que, grafitero, hay que revisar por dónde puede estar esa fuga, ¿no? Pero si tú cierras tu válvula y el medidor cero, entonces hay algún desperfecto. Ese medidor entonces está marcando mal. Entonces puedes pedir a la empresa que retiren el medidor para que lo revisen, ¿no? Pero a veces es un poco difícil porque los señores a veces no les conviene, a veces, ¿no? Están facturando más y el ingreso de dinero para ellos es oro. Entonces se retardan. Pero si vienen y te revisan, ven, se llevan el medidor, ¿no? a un taller y te darán el resultado, ¿no? Por eso mientras te hacen un promedio de consumo. De los 2 meses anteriores o 3 meses anteriores te hacen un promedio para cobrarte mientras reparan el medidor. Entonces hay que tener también ahí mucho cuidado con ese promedio, porque de repente son los 3 meses que te están consumiendo, ¿no? Más te están elevando, te va a venir una cifra similar. Entonces habría que ver de repente los meses anteriores, donde tu medidor está trabajando normal, el promedio va a ser menos. Hay que estar, ¿no? Chequeando ese aspecto. Y una vez que ya te reponen el medidor, bueno, otra vez controlar, ¿no? Cómo va. ¿Sí? Pero siempre se puede chequear las filtraciones en la vivienda, como repito, cerrando todo y viendo el medidor si se mueve o no. No, das la orden, no consuman nada, todo cerrado, todo. Y abres tu caja de medidor y ves ahí, ¿no? Y si la aguja sigue girando, hay algo, un aparato que está funcionando mal. Una quema, un inodoro, ¿no? O una filtración de una cañería, o una rotura, ¿no? Y a veces como el terreno es conglomerado, la filtración se va hacia abajo, ya no sale hacia arriba, a veces. Bueno, esa es más o menos la idea, ¿no? No sé si te dice. ¿Está bien? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa estamos. Muy bien. Muy jóvenes, si no hay otra pregunta, entonces nos estamos viendo el próximo viernes, ¿sí? Muy bien, entonces terminamos. Ya. Gracias y muy buenas noches, ¿ya? Por el apoyo.